RTP. Las reformas del COIP, del Código Orgánico Integral Penal, que se plantean en la Asamblea, presenta nuestro invitado. Abogado Juan Carlos Quintana, ¿cómo está? Un gusto. Constitucionalista. Ayer conversábamos, Doménica, sobre la problemática que ahora hay en la Asamblea sobre los planteamientos de reformas al COIP que está haciendo el oficialismo por el momento. Y ayer entrevistamos al asambleísta Castillo, Andrés Castillo, y teníamos la discusión el día anterior respecto de la forma en la que se había planteado la reforma constitucional, en este caso, enmienda a través de la Asamblea para buscar la imprescriptibilidad de otros tanda de delitos. Que no prescriba, digamos. Y entramos en una serie de discusiones constitucionales, se podía, no se podía, había asamblea, etcétera, 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 lo cual es bueno porque despertó nuevamente el debate legislativo y ahora sí, centrarnos a lo importante, las reformas del COIP, que es lo que importa. Bienvenido, Juan Carlos. Y bueno, ¿cuál crees que es la mejor vía o la vía clave para las primeras reformas del COIP? Ayer le planteábamos al asambleísta decirle, oiga, unifique todas esas reformas que seguramente está discutiendo la Asamblea. Póngalas en la mesa y empiecen a discutirlas. ¿Por dónde se irá usted? Muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Bueno, siempre hay que entender que la reforma constitucional hecha, en este caso no es una reforma, una enmienda que proponen, naturalmente va a abrir el camino para que los cambios legislativos, en este caso del COIP, no puedan ser objetados, como ya fue en el pasado hecho, las demandas de inconstitucionalidad. ¿Hay dicotomías? Por supuesto que las hay. Mire, las discusiones que existen sobre que un delincuente de alta peligrosidad, vamos a ponerlo así, específicamente hablemos de las personas de delincuencia organizada y delitos conexos, ¿verdad? Que ellos salen por este tipo de garantías jurisdiccionales que les presentan, la prisión preventiva no es la excepción, pero resulta que en el propio COIP, hablan de discriminación, siempre invocan eso, pero en el propio COIP hay normas específicas, como por ejemplo, si usted ha sido condenado por un delito no mayor de 5 años la pena, usted puede aplicar al beneficio de la suspensión condicional de la pena. Pero en cambio, si usted tiene otro proceso en curso, en ese momento ya no tiene ese beneficio. Entonces, bajo ese criterio, el mismo COIP y la misma Constitución permiten lo que se llama la modulación de los derechos. Entonces, dentro de estas reformas, evidentemente la que se está proponiendo, que es la de que las personas privadas de la libertad, los PPL, no estén en el mismo rango de protección que una víctima, que es de una situación muy de locos. Claro. Y es más, esta enmienda no tiene ningún tipo de regresión porque esa norma la están ubicando en el contexto adecuado, que es en los derechos de las personas privadas de la libertad. Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Estas reformas responden realmente a una estrategia integral de seguridad o son simplemente medidas de emergencia en la crisis de seguridad que vivimos en el país? Bueno, en virtud de los números, de las cifras que el gobierno desde el año 2023 hasta la fecha ha incrementado sustancialmente la persecución. Tenemos, por ejemplo, en el caso de la lucha contra la extorsión, de lo que habían antes 160 operativos, ahora hay más de 1.500 durante todo este gobierno. Entonces, ¿qué resulta? De que se vuelve insuficiente el trabajo que tiene la política de gobierno con normas que son pro delincuentes, que son normas que garantizan realmente la impunidad, porque no nos olvidemos del factor humano. El factor humano tiene errores, el factor humano tiene fallas, corrupción e infiltración para incurrir en estos deliberados errores dentro de los sistemas. Estamos hablando, puede ser dentro de las investigaciones policiales, puede ser dentro de la propia fiscalía, incluso de la judicatura. Entonces la lucha es tremenda, es brutal, y tiene que venir acompañada ¿con qué? Con reglas claras, reglas adecuadas, específicas para el entorno hostil en el que todos vivimos. Lo que sucede es que la percepción legalista muchas veces es que no se vive en un entorno hostil, y sí lo estamos, y tienen que haber normas para que se pueda luchar
contra ese entorno, bajo ese entorno hostil. Pero este endurecimiento de penas, por ejemplo, ¿sí ayudaría al tema del crimen organizado o más bien es un mensaje político por los tiempos que vivimos? Bueno, el tema de encrudecer, está claro que encrudecer las penas no significa necesariamente que es una efectividad para que el delito cese. Claro. Pero si es una sanción adecuada y proporcionada para el tipo de delito. Porque también depende mucho del juez, que es el problema que tenemos actualmente, todo el sistema de justicia que está corrompido. Sí, no todo, bueno, sí. Mucho del sistema de justicia. O sea, uno de los grandes problemas es la aplicación de la ley. Okay. Ya, por ejemplo, muchas de todas estas medidas. Así es, más que todo, les pongo un ejemplo, el caso Purga, el caso Metástasis. Cuando cogieron a estas personas, toditas quedaron presas. Toditas quedaron con prisión preventiva y se argumentó adecuadamente. Eso es lo que se tiene que hacer, ese es el estándar que se tiene que hacer en todos los casos. Los jueces tienen que aplicar el mismo estándar que aplicó la Corte Nacional de Justicia para este tipo de casos, pero no lo hacen. Entonces, evidentemente la política, en este caso la política del Consejo de la Judicatura, tiene que ser una línea muy clara, respetando los derechos pero entendiendo las realidades. Y sobre todo la gravedad del delito y el contexto en el que fue detenida o es detenido determinada persona. Que si bien se presume su inocencia y tiene que existir un debido proceso, un juicio justo y todo el romanticismo que existe y que está bien, pero no puede ser posible que tengas a una persona con 14 detenciones previas, que ojo, no es un tema nuevo, esto es viejo, lo que pasa es que ahora se agrava más por la violencia del crimen que existe. Entonces, no puede ser que una persona con 14 detenciones sea agarrado cada semana por la policía y que salga como puerta de restaurante. La misma policía se indigna y es hasta un tour carcelario. Claro, y han llegado hasta las lágrimas para exigirle a los jueces que por favor deje de sacarlos. Pero entiendo que en muchos casos, y lo decía María Fernanda Perrón el día de ayer, amenazados los jueces también, sobre todo en las zonas donde solo hay un juez que ve todo y de todos, sobre todo los fines de semana, ¿no? En determinados sectores de determinadas provincias. Tienes toda esta problemática social, cultural, muy de la persona, pero con un problema de fondo que son las herramientas no adecuadas para poderle dar un poco más de seguridad o certeza a la ciudadanía. Aquí en este espacio, doctor, nosotros siempre hacemos hincapié, comentamos, analizamos el tema de la justicia, el sistema de justicia, de qué manera se debe de cambiar para que podamos evitar lo que Carlos Miguel menciona, que es el pan nuestro de todos los días en el tema judicial. Una vez que captura la policía, hace su gran esfuerzo, pone su vida en riesgo, capturan al delincuente, al criminal, pero la justicia lo vuelve a sacar. Con las reformas del COIP, ¿hay alguna ayuda para los jueces? ¿Algún cambio que sea significativo e importante? Sí, por supuesto que sí. Hay que entender el contexto. Para los delitos, estamos hablando de los delitos que es el flagelo de todos nosotros, los ecuatorianos. Estamos hablando de crimen organizado, delincuencia organizada, narcotráfico y conexos. Para ese tipo de delitos se necesita un régimen especial. Solo con la declaratoria de conflicto armado interno y haber declarado terroristas a todos estos EDO que les llaman, se necesita la normativa específica, es decir, un procedimiento especial para el tratamiento judicial de este tipo de casos. Eso es lo que el gobierno pretende y ha intentado hacer y que ha sido obviamente boicoteado, entorpecido tanto por la oposición como la Corte Constitucional. O sea, esa fue una gran primera decisión que tomó el gobierno nacional, el presidente Daniel Noboa, cuando decretó el conflicto armado interno que estamos viviendo. Pero en la práctica, como usted menciona, no se pueden llevar a cabo las acciones adecuadas por toda la problemática desde el sistema judicial en adelante. Sí, es un tema que tiene que armonizarse. Okay. Mire, o sea, todos tienen responsabilidad. Estamos hablando desde la policía. La policía tiene una responsabilidad porque si tiene una investigación mal hecha y no tiene las evidencias, evidentemente, vamos que la culpa es del fiscal y la culpa es del juez. Vamos a suponer que está bien hecha la investigación y el fiscal, porque no conoce, porque tiene problemas, porque no quiere o por corrupción o por lo que sea, no hace una buena defensa técnica del caso y obviamente la defensa del delincuente lo va a rebatir. Claro, claro. Y de ahí viene la tercera,
que es el juez. Entonces, mire, en muchos foros las personas a mí, los colegas, me dicen que yo estoy equivocado bajo este criterio. Una de las grandes reformas que tiene que hacer el Consejo de la Judicatura es este famoso departamento de transparencia, que supuestamente es el que investiga todos los hechos, investiga hasta pasquines, que entre los propios judiciales, entre ellos cuando se odian y se detestan. Pero ¿qué resulta? De que no es autónomo. No hay otros representantes de otras instituciones como la Procuraduría, como la Fiscalía, como la Defensoría del Pueblo. Tiene que haber, para que funcione realmente un departamento de asuntos internos, que le llamo yo. No tiene que ser del mismo consejo, porque no sirve de nada. Claro. Van a ser investigaciones sesgadas, no objetivas. Entonces, definitivamente que el Consejo de la Judicatura necesita esa reforma para empezar a controlar jueces. Lo mismo con la Fiscalía. ¿Y con la propuesta actual del oficialismo se podría llegar a eso? Bueno, sí se puede, porque es un tema administrativo realmente. Es un tema netamente administrativo, es una decisión política, nada más. Y política del Consejo de la Judicatura, Sí. más no del gobierno nacional. Así es una responsabilidad del Consejo de la Judicatura, que están, obviamente, con esa representación de los diferentes órganos del Estado. El Consejo tiene superpoderes, porque así es, Claro. administrativos, pero bajo ese criterio se tendría que, con reglamentación adecuada, a reestructurar definitivamente ese famoso de unidad de transparencia, que no ha servido, está demostrado hasta el día de hoy que realmente no sirve para mucho. El famoso disciplinario tampoco sirve para tanto, Para más allá de tanto, así es. amenazar a uno que otro juez, ponerle un F6, por ahí hacer un reclamo. Se le llamaban vacunadores, que tenían hasta precios hasta hace muchos años Claro. atrás. Entonces, definitivamente, pues, el equilibrio está en el contrapeso. Ahora, Perdón. sigue. No, ese contrapeso que usted menciona, que es la imparcialidad en la independencia de funciones de cada grupo que estaría conformando este gran comité, por decirlo de alguna Por manera. supuesto, Ok. por supuesto. El problema radica en no solamente en esto, en la protección también a los jueces, en el ejercicio de su cargo. ¿Y qué medidas alternativas pudiesen hacer? Ya ha existido, o existe de los jueces sin cara. Hay esta teoría, ¿no?, de los famosos jueces sin cara, creo que acá no se ha aplicado todavía. Tenías el tema de los jueces anticorrupción, el día de ayer un escándalo, y ese también es un problema para la reforma de la judicatura que se necesita. Es un consejo de la judicatura enfocado en hacer eso. El día de ayer nos levantamos el día de hoy nos desayunamos el escándalo de ayer en la tarde-noche, donde la esposa del presidente del Consejo de la Judicatura supuestamente tiene vínculos con no sé qué caso puntual, y todo se volvió ahora un problema y ahora está en duda la permanencia del presidente del Consejo de la Judicatura en el Consejo de la Judicatura, que debería estar centrado pensando en cómo implementar reformas para darle seguridad y herramientas a los jueces para poder aplicar la ley que está y la que hay que cambiar, pues, ¿no? Por supuesto, mire, también hay un tema que es delicado, pero que tiene, como el caso que hemos visto, este escándalo del día de ayer. Ahí lo que se puede observar es una comisión por omisión. El no brindarle a un juez la protección cuando un mafioso de manera pública, grabada, lo amenaza de muerte, le quitan la seguridad, le quitan las vacaciones. O sea, ese tipo de hostigamiento, claro. De hostigamiento debe ser sancionado y al mismo tiempo investigado, por supuesto que sí. Porque ahí viene que las personas, el ser humano, siempre tiene esa inclinación al mal, ¿verdad? Entonces es el sistema el que corrige este tipo de distorsiones. Y es ahí en donde se tiene que trabajar, en reforzar los sistemas de control para los jueces y para también los señores administrativos que son del Consejo de la Judicatura, porque tenemos jueces, que es lo jurisdiccional, pero tenemos lo administrativo. Claro. Entonces, esa injerencia, eso, por ejemplo, que viene un funcionario que dicen que presuntamente lo hubiera amenazado al juez o le hubiera pedido este tipo de situaciones. ¿Qué tiene que hacer un funcionario administrativo pidiendo este tipo de situaciones? Ahí estás arrancando con al menos tráfico de influencias, al menos. Suavemente. Como turro, así, Sí. suavecito. Pero, ¿qué nos ha demostrado los últimos años? Es que con el tiempo y una debida investigación, esto sale a la luz y se podrá encontrar justicia. Claro, el problema es que en el camino tienes un caso importante
digamos, pendiente. Tienes un juez que ha renunciado de una unidad que fue creada para combatir este tipo de situaciones, donde administrativamente le han quitado el respaldo al juez, el ente que debe protegerlos y debe sancionarlos cuando amerita. Y todo esto, hoy por hoy, la gente hace la coyuntura o hace la unión y dice, ok, esto es porque entonces tienen pica al juez porque él falló en contra de la esposa, y empieza el festival de la especulación, y finalmente entramos a discutir todo esto en lugar de las reformas que tiene que hacer el Consejo de la Judicatura para ayudar a que la gran mayoría de la población no se sienta con miedo y no solo unos pocos. O sea, lo peligroso es el mensaje. Ubiquémonos que los tres somos jueces y le pasó eso a un compañero. Nos puede pasar a nosotros. Por supuesto. Solo basta con que ese mismo personaje aparezca por nuestro despacho, que ya nosotros ya sabemos que nos van a perseguir si no hacemos lo que nos pide. Correcto. Esa es la Ese esencia, es el en mi criterio, esa es una de las grandes esencias que tiene que cambiar en el sistema judicial. El juez sin rostro, jueces que puedan hacer su trabajo en embajadas en otro país. Por supuesto que sí. Alguna de esas soluciones tendría que haber, porque lo que estamos viviendo es en poco tiempo ya realmente invivible. Sí, yo me decanto, realmente me decanto por lo que usted ha manifestado, que efectivamente los jueces de anticorrupción pueden tranquilamente estar en una embajada, en un consulado en otro país, porque se considera territorio ecuatoriano. Se corrige el tema de la jurisdicción y pueden trabajar tranquilamente para que la justicia pueda operar, funcione, para que pueda funcionar un poco mejor, pero eso no le va a convenir pues a los corruptos. Claro. Claro. Y estas reformas se las puede plantear en el COIP. No necesitas una enmienda constitucional. No, es en el Código Orgánico de la Función Judicial realmente. También, es que hay que hacer una serie de reformas, y eso es lo que hablábamos ayer y discutíamos, ¿no? Que cuando presentan reformas a la norma, la gente critica, y cuando no presentan también critican. En este caso puntual se está criticando la forma y se dice que el tema de imprescriptibilidad no se puede por vía enmienda de asamblea, sino tiene que ser constituyente, y nos vamos al ejemplo de la consulta popular de Lenín Moreno. Ok, está bien, digamos que entramos los abogados y nos ponemos a discutir y saldremos de esa discusión en 3 semanas seguramente, si es que salimos, pues no. Pero en el interín de esa discusión hay todo un tema que hay que solucionar, y yo creo que por ahí va el tema. Concluya, doctor, que nos estamos... Bueno, sí, efectivamente también hay otras reformas interesantes que se podrían analizar, que es que el proceso de la instrucción fiscal sea de 120 días o más en casos específicos de delincuencia organizada, porque muchas veces 90 días no es suficiente. Claro. Okay. Claro. Doctor Juan Carlos Quintana, constitucionalista, experto en la materia, hemos analizado hoy las posibles reformas del COIP presentadas por el oficialismo. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. RTP